sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine. Hola, hola, ¿cómo están, gente bonita? Los saluda, como siempre, @elfer_Valdés. ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando chido. Hoy me acompañan Alberto Román M. ¿Cómo estás? Hola Fer, hola Galo, hola a todos nuestros radio podcast escuchas. Estoy muy contentísimo y emocionado por estar una vez más con ustedes y listo para una nueva historia del cine. Y también me acompaña el famosísimo Galoso. ¿Cómo estás, Galo? Claro que sí, aficionados que viven la intensidad del cine. Yo soy Galoso3, no Galoso. Me caga que me digan Galoso porque la gente no sabe leer que soy Galoso3 y es un 3, no un Galoso, y me dicen Goloso y me caga. Pero bueno, no importa, estoy muy emocionado, muy feliz de estar aquí nuevamente. Lo que me da mucha curiosidad es cómo es que nos presentas tú, sobre todo tú. Siempre dices, y hoy me acompañan Alberto y Galo. Güey, el podcast es de nosotros tres, ¿no? O sea, lo dices como si nunca te acompañáramos o si no te volviéramos a acompañar. ¿Estás planeando dejarnos? ¿Te vas a ir? Estoy planeando dejarlos para irme con Tanús, con Ros Borbolla y con la Hope Tapia. Ya estamos armando un pinche capítulo ahí y ustedes se van. Ya saben a dónde. Yo estaba poniendo Pero lo que voy atención es que- en el tamalero que está pasando por casa de Fernando. Sí, siempre pasa a esta hora. Es la Hope Tapia, de hecho, ahí viene. La Ya. Hope Tapia de tu colonia. Saludos a Hope, Sí. compren sus tamales. Que por cierto, Hope Tapia ya no pueden comprar, ¿no? Ya está sold out. Vi que publicó algo así, pero bueno. Para el 15 de septiembre, sold out. Ujú. Pero pueden comprar ahorita para antes o después. Vamos a hablar de cine, vamos a dejar de hablar de tamales y de los exámenes de la primaria. Aunque déjame, te digo que los tamales, perdón, en Ajá, échale, México, échale. sobre todo en las producciones de la Ciudad de México, los tamales, hay una estrecha relación entre las producciones y los tamales porque las filmaciones y el equipo de producción, ya sabes que siempre llega como 2 o 3 horas antes al set. Ajá. Entonces siempre llegan como entre 5 o 7 de la mañana y es de ley que la producción, que los fierros, que Gaffer y todos, y floor manager y todos, se chinguen su guajolota antes de que llegue el director y el talento y todo eso. Entonces Pero los tamales son son muy queridos por el cine. Y tamales en este y episodio de Historias del Cine, los tamales. Sí, sí, sí. Los tamales en el cine, bien. El tamal de dulce es el que más apariciones ha tenido, Es el que te haces. 235. Es Es el el que que te te haces hago. en las salas de El cine. que se hace Alberto, el de dulce. Bueno, ya. Ahorita está pasando el de las tortillas por aquí por mi casa, pero espero que se pase rápido. Aquí comienza el autodenominado podcast número 1 del cine mundial, un podcast no apto para mamadores, un podcast lleno de historias del cine. Hoy, hagan la ola, güey, o sea, están así como historias del cine. Bueno, en esta ocasión, ¿dónde estoy? Sí, hoy nos toca platicar del jefe de jefes de la comedia, del hijo del papá, de uno de los cineastas más geniales en la historia del cine. Es Charles Chaplin. Charles Chaplin, me cuesta un montón de trabajo decirlo, es como Charles Chaplin, o sea, como que Charles. me cuesta mucho trabajo y entonces creo que para fines del podcast le voy a decir mejor nada más Chaplin o Carlos Chaplin, ¿va? ¿Están de acuerdo? Oye, es cierto que vas a hablar de Charles Chaplin porque no aguantaste la presión con Buster Keaton porque todo el mundo lo confundió con Charles Chaplin. Sí, Chaplin. no aguanté la presión y además la verdad es que tengo una apuesta y si a este capítulo le va mejor que al de Buster Keaton, me rasuro esto y me dejo como Charles Chaplin en los siguientes 2 capítulos, ¿cómo ven? O como Deja de Hitler apostar también. con mujeres. Sí. O como Hitler, va. Deja de apostar con mujeres. No, O con no hombres también. Como Deja de Hitler. apostar, cabrón. Lo bueno es que ha puesto nada más el bigote, ¿no? Bueno, ya, el caso es que vamos a hablar de Charles Chaplin y en esta ocasión vamos a intentar resolver 2 cuestiones centrales. Número 1, desde hace tiempo, a raíz de la comparación entre Buster Keaton y Chaplin, surgió una ola de críticas hacia el tipo de comedia que Chaplin realizaba. Básicamente lo que la banda decía era que Chaplin hacía una mofa de la vulnerabilidad, una romantización de la pobreza, ya saben que está como muy en boga decir esto,
Y lo que vamos a resolver en esta primera cuestión es, ¿esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Tiene algún tipo de explicación? Ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué Pedro pinche Pablo, santa madre de Dios. O sea, Bueno, me estás diciendo que básicamente el pedo de Charles Chaplin es todo aquello en lo que se sustentó el cine, la época de oro del cine mexicano, que es la vanaglorización de la pobreza y del humilde. No la vanaglorización, sino la romantización, que son dos cosas distintas, porque la vanaglorización es decir como es lo mejor ser pobre, y más bien la romantización es decir, puedes ser feliz incluso siendo pobre, ¿no? Okay. Y que es como un sueño guajiro más bien. Esa es la primera cuestión que vamos a resolver. Y la segunda cuestión es, como Si eres todo, gay. como si soy gay, si este bigote, ¿qué es lo que está pasando? No, la segunda cuestión es, como todos los cineastas que surgieron en la época del cine mudo o del cine silente, como diría @malbertoromán_m, Chaplin luchó con todas sus fuerzas para que este tipo de producciones sobrevivieran. Sin embargo, pues en algún momento tuvo que ceder, ¿no? En este segundo punto vamos a contar la historia del manifiesto de Chaplin respecto al tema, un manifiesto que está oculto entre los diálogos de una de sus películas más pinches chidas. ¿Me estás diciendo que este capítulo no solo es una historia, son dos historias del cine? Exactamente, dos malditas historias que van a estar bien chidas, así que prepárense. Vamos a empezar, ¿va? No mames, no puedo creerlo, no puedo. Gracias Dios del cine, gracias Guillermo del Toro por dejarme vivir en la misma época que Fernando Valdés, alias Salchipulpo Saltimbanqui. Salud por eso. Me agarró bien fuerte eso. Bueno, ya. Vamos a empezar. Carlos Chaplin, o Charles Chaplin, nació el 16 de abril de 1889 en Londres. Esta fecha no nos interesa mucho, pero como Alberto seguramente me iba a preguntar, ¿cuándo nació? ¿En qué hospital? O una mamada de esas, pues tuve que aprenderme el dato antes, ¿no? No, así, Alberto siempre en los podcasts. Oye, de casualidad, ¿no sabes qué tipo de sangre era la mamá de Charles Chaplin? ¿Qué talla de pantalón era, no? Así, Sí. Alberto no llega así a poner su brazo en los pantalones como todo buen señor. No, iba a Bueno, preguntar más bien el nombre de sus padres, pero seguro ahorita pues, nos lo vas a contar. pues su papá ¿Para qué? era... ¿Para qué? Sí, ¿para qué? A nadie le interesa eso. Pero Sí, ahorita, no. ahorita lo vamos a ver. Nació el 16 de abril de 1889 en Londres. Desde pequeño inició su camino en el arte dramático, pues en 1897, cuando apenas tenía 8 años, se unió a un grupo de jóvenes y niños que hacían puestas en escena en un teatro ambulante. Me imagino que toda la banda conoce más o menos lo que son los teatros ambulantes, pero si no, son como estos, como el carro de comedia de la UNAM, que es como digamos, un teatro sobre ruedas, ¿no? Que lo puedes llevar a muchas partes y hacer la misma puesta en escena o distintas, pero con el mismo escenario móvil, ¿no? En el fantástico mundo del Doctor Parnassus, imaginario del El Doctor imaginario Doctor Parnassus, tienen película, un teatro ambulante, ¿no? Gran peliculaza, película. gente, se las recomendamos. Terry Gilliam es el mejor. Pero bueno, pasó toda su infancia Charles Chaplin desarrollando sus cualidades histriónicas y cuando cumplió 20 años decidió saltar el charco y viajar a Estados Unidos. Pronto comenzó a trabajar como actor en los estudios Keystone junto a nada más y nada menos que el Gordo Arbuckle. ¿Se acuerdan del Gordo? Lo recuerdo. El Fue el gordo, mismo gordo que el Mató gordo a que una morra, subió. ¿no? ese mismo Gordo, junto a él y junto a Mabel Normand. Y ahora Mabel sí, Normand. ahora sí, a lo que te truje Chencha, fue precisamente en una producción de los estudios Keystone, donde surgió por primera vez el personaje icónico de Chaplin. Este vagabundo como de sombrero y bastoncito, ¿no? Que se la pasa viviendo aventuras a causa de su visible ingenuidad, también conocido como Charlotte. Este personaje icónico de Chaplin se llama Charlotte, ¿no? Sí, que, o sea, de hecho, cada que te imaginas a Chaplin, como te lo imaginas vestido y tal, era el personaje, no era Chaplin. O sea, Exacto. cualquier parecido con Alberto Ramírez. ¿Qué? No, digo, con Alberto Román Ramírez. No. Es mera coincidencia. Hijos de puta. Muy cierto, muy cierto. Es que ese güey no es Ramírez tampoco, pero bueno, Galo siempre se equivoca Es su con los personaje. apellidos.
Pero sí, justo lo que dice Alberto, este personaje de Charlotte, el del sombrerito y del bigote característico, ¿no? Y que camina como un pingüinito con sus zapatos grandes. Cuando uno piensa en Chaplin, siempre piensa en este personaje y no en el verdadero Chaplin, ¿no? De acuerdo. A ese nivel encarnó este personaje. Más o menos como lo que pasó en algún momento con Bryan Cranston y Hal de Malcolm el del medio, ¿no? Que era como que estaba encasillado en ese papel siempre. Puede ser. Pero, Que Bryan Cranston es un genio, pero todo el mundo le veía cara de idiota, ¿no? Exacto. Pero Chaplin sí era como que él creó su personaje, ¿no? No fue como que se tuvo que adaptar a una producción. Ahora bien, Charlotte es el personaje que Charles Chaplin encarna en todas sus películas mudas, salvo alguna excepción que por ahí se me escape, que siempre puede pasar, ¿no? Y bueno, este personaje nació en la película El extraño predicamento de Mabel, una película de 1914, dirigida por Mabel Normand, que es la cineasta que mencioné arriba, y que por cierto es la cineasta que prácticamente fundó el género de comedia en el cine. O sea, en la historia del cine de comedia generalmente se piensa pues, precisamente como en Chaplin, en Buster Keaton y así, pero en realidad Mabel Normand fue la primera que empezó a armar sus cortometrajes de comedia. Pero eso Yo tengo una duda, Fer. ¿Tú crees A ver. que el personaje de Gravity Falls de Mabel o Mabel esté basado en esta Mabel? Porque es justamente el gag cómico de Gravity Falls y es como toda, como si fuera un personaje de cómico de los años 20, toda... No creo, porque sí está muy pirado. O sea, esa Mabel de Gravity Falls sí está muy cajeta. Y esta otra, no. O sea, en realidad, de hecho, sus películas tampoco estaban tan cajetotas. O sea, pero ella como que empezó a intentar hacer reír a la gente mediante el cine, ¿no? Entonces, por eso Ok. es la fundadora, aunque sus películas, hay que decirlo, no eran tan geniales como las de Chaplin o estos grandes cineastas. Pero bueno, nace en esta película el pinche personaje esto, aunque aquí Charlotte es un poco distinto a lo que uno puede recordar. Pero la base es la misma, ¿no? Un güey torpe con sombrero y ese pedo, aunque tiene un toque bastante rudo o incluso, si se me permite la licencia, es un malandrín. O Se te sea, permite. Se te permite. en esta película del extraño predicamento de Mabel, Charlotte no es como ese personaje todo tierno o todo ingenuo o así. O sea, sí está torpe y hace cosas graciosas por su torpeza, pero está torpe porque está borracho, está briago y es un malandro, güey. O O sea, sea, cuando más pasan como resortes. exacto, cuando pasan las personas hasta les hace como jetas y así, se pone como mal encarado y la gente le tiene miedo. O sea, es un Charlotte malvado, una versión de Charlotte malvado. Pero al público pues le gustó el look del personaje y entonces se quedó para siempre, ¿no? Chaplin, por supuesto, fue modificando y atenuando algunos de sus rasgos de comportamiento hasta encontrar al personaje ideal y así Charlotte se convirtió en uno de los personajes más famosos en la historia del cine. Pero aquí viene la jiribilla, el granito en el arroz, ¿no? Ok. En todas las películas, Charlotte es un hombre que vive en la pobreza, que se la pasa hundido en la desgracia, pero que está bien feliz el cabrón, ¿no? En la gran mayoría de sus películas lo observamos luchando contra la adversidad, o lo corretea la policía, o le dan en la madre en la calle, o se queda varado en el frío, así como en la nieve o algo. Y ese básicamente es el hilo conductor de las historias de Charlotte, un vagabundo que tiene que superar obstáculos y que al final lo supera y vuelve a ser felizmente vagabundo, porque termina con una sonrisa, ¿no? Ok. Esa es precisamente la crítica que le ha caído en el último par de décadas a las películas de Chaplin. La banda estaba muy enojada porque decían que con qué autoridad un güey que vivió toda su vida en el privilegio se atrevía a romantizar la precariedad y la pobreza y a burlarse de esta. Y la verdad es que hasta aquí pues parece tener sentido, ¿no? Sin embargo, aquí pondremos a consideración la otra cara de la moneda. Uh-huh. Carlos Chaplin no vivió siempre en el privilegio. Él y su familia fueron abandonados por su padre cuando Chaplin tenía apenas 3 años de edad. Su padre también se llamaba Charles Chaplin, por si Alberto tiene la duda. Su mamá, Hannah Sidney Chaplin, se hizo cargo de Carlitos y de sus hermanos, pero pues, se las veía negras para sacar a la familia adelante. Principalmente, Porque en ese tiempo veían en blanco y negro, ¿no? se las veía blanco y negras para sacar a su familia adelante.
Pero esto era principalmente porque sufría de padecimientos mentales. ¿La Y mamá? la mamá, ajá, Hannah estaba, pues, estaba mal de la cabeza, güey. No O sé sea, qué padecía padecimiento. de sus facultades mentales. Exacto, no sé bien cuál era como la enfermedad que tenía, pero llegó a tal extremo que tuvo que ser internada en un manicomio cuando pues, Chaplin era un niñito. Y así fue como Chaplin quedó, digamos, entre comillas, huérfano, ¿no? Su padre alcohólico lo abandona y su madre va a dar al manicomio. Y entonces él tuvo que ser trasladado a un orfanato. Y allí precisamente fue donde Chaplin vivió la etapa más dura de su vida y conoció la precariedad en su máximo esplendor. Precisamente ahí, digamos, como Chaplin siempre fue como muy chaparrito, muy delgadito y así, y entonces los niños del orfanato, pues como que abusaban de él, no sé si abusaban sexualmente de él, ¿no? Pero, o sea, abusaban de él, digamos, físicamente, o sea, o sea, Mames, ajá. o sea, le pegaban, le hacían bullying, ¿no? Tu mamá está loca y tu papá es un pinche briago y así, y entonces, pues Chaplin la pasó muy mal, ¿no? La pasó como siempre, pues viviendo situaciones duras y de violencia y así. Y entonces aquí es donde tenemos el primer giro de este primer punto que vamos a Aclarar. analizar, a Ajá. aclarar. El personaje de Charlotte, este personaje de sombrerito, de bastón y súper picaresco, no es una licencia que Chaplin tomó de la nada. Es una representación de sus experiencias más duras. Era Desde la su actitud. papá. Exactamente, es que sí era su papá. Mira, desde la actitud de su padre alcohólico, que esa la representó justo en la primera etapa de Charlotte Malandrín, el que mencionábamos, Ujú. hasta sus experiencias de vida más desagradables, representadas en la etapa de Charlotte, en la que se combina la ingenuidad con la astucia y el desamparo con la esperanza. Chaplin no romantizó la pobreza, romantizó su propia historia de vida. ¿Cómo ven, perros? ¿Cómo ven hasta aquí? Pum. Creo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero también en algún momento estaba leyendo, más bien viendo un análisis de la filmografía de Chaplin y comentaban que realmente la onda del vagabundo es que el tipo era un anarquista. Chaplin siempre estuvo hablando contra el sistema capitalista que existía, contra la revolución industrial. Esto se puede ver en películas como Tiempos modernos y Tiempos estas. modernos, exactamente, Ujú. donde Chaplin siempre atacó a ese sistema. Entonces creo que entiendo, puede ser que más o menos se entienda ahí que la banda se ponga mamalona con como un güey rico, porque también es cierto que Chaplin llegó a ser uno de los Sí. mejores actores pagados y más redituables y Uno de los mejores actores pagados, uno perfectamente de los bien dicho. actores Sí, mejores sí, sí, porque era uno de los mejores actores y y le aparte le pagaban. pagaban. Ajá, exacto, le pagaban. Se rifó el Por- cabrón. Chinguen El a su galo madre. se quedó acá, ¿no? Sigue diciendo Galo, es tu que mamá. soy como en los partidos de fútbol, el güey que está a nivel de cancha, que le tarda en llegar la señal y se queda así como... Sí, sí. Es que les comento, escuchas, Galo está un poco lejos de nosotros ahorita. ¿No está Algunos en la Galo Cueva? estamos en la Ciudad de México y Galo, ¿dónde estás? Estoy en la Galocueva sucursal Mérida, pero aparte está ubicada fuera, en las afueras de Mérida. Entonces el internet aquí está muy lejos. Está pues de nivel de Con cuidado. Ajá. Sí, foráneo. Ah, está como a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Está como al nivel del mar el internet, pero, o sea, sí, además de que fue un anarquista, yo creo que eso es lo que representaba en sus películas. Pero hablando del personaje, me hace mucho sentido que su personalidad estaba justamente construida con base en las actitudes que tuvo su padre y la forma ingenua de ver la vida de su madre, porque siempre ver como este aspecto feliz de la vida a pesar de todo lo que está pasando. Antes se relacionaba mucho como con las personas que padecían enfermedades mentales, que siempre estaban como felices o estaban en otro pedo, ¿no? O sea, y Ujú. Charles Chaplin siempre tiene como si estuviera viviendo en otra realidad. Entonces siento que sí me hace sentido que fusionaba como estas dos personalidades y las interpretaba él. Sí, sí, está bien chido como no romantizar
como la pobreza en general, sino como reconciliarte con tu propia historia, ¿no? O sea, el personaje de Chaplin lo que lo ayudó fue como a salvarse de sus traumas y de sus demonios, dirían ahora los mamadores, los mamamirtos. Los mismos que cancelaron al doctor Chapatín. Pero bueno, aquí terminó este primer punto. Espero que haya quedado ahí más o menos. Están, digamos, las dos posturas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, escuchas? ¿Que Chaplin romantizó la pobreza o están de nuestro lado y dicen que Chaplin romantizó su propia historia? Se los dejamos a su consideración. Y ahora vamos directo al segundo punto, porque esto se va a poner bien sabroso como el mismísimo @galoso3. Como el clamato que me estoy chingando. El mensaje oculto de Chaplin en una de sus películas, un manifiesto del director que termina por reconocer que debe ceder ante el cine hablado. Pónganse chingones. Listo. Tiene que ver un poco, perdón que te interrumpa, con el tema de que hablábamos con Buster Keaton, ¿no? Que fue un director de cine que en su tiempo era o se creía él revolucionario o siempre en las tendencias de la tecnología y que no logró sobrevivir el paso del cine mudo al cine sonoro. Ajá, no sobrevivió porque decíamos que estaba como muy acostumbrado a su zona de confort, pero acá con Chaplin sucede algo distinto que está bien interesante. Cuéntanos. El inicio de ahí les va. El inicio de la carrera de Chaplin como director de cine data del mismo año en el que debutó con su personaje de Charlotte, o sea, 1914. El galo está a nivel de cancha. Sí. Sí. Te rifaste. Bueno, 1914. Por supuesto, como todas las personas normales, a excepción de Tony Kaye, a.k.a. Humpty Dumpty, Chaplin comenzó haciendo algunos cortos todos mecos, como los del Blake Zúñiga. Un saludo al Blake Zúñiga, por cierto. Saludos, shout out a Blake. @ Full Mental Junkie, ¿no? Para darle... Y así se la llevó hasta realizar su primer largometraje en 1921. Me refiero a la película The Kid. Esa fue su primera película larga, ¿no? Como era de esperarse, la película fue protagonizada por el mismo Chaplin y fue un gran éxito en taquilla. Justo lo que decía ahorita Alberto, que este güey sí se convirtió en una de las superestrellas de Hollywood. Nada más uno de los mejores actores pagados. Pues resulta que también se volvió uno de los mejores directores pagados. Y con esta película de The Kid recaudó más de $5 millones, que para la época, como decía Galo, era un chingo de dinero, ¿no? Siempre y actualmente también, recauda tú $5 millones. Yo también eso pensé cuando estaba escribiendo eso, dije, chinga, para la época, dije, pues ahora ojalá pudiera recaudar el 5% de eso, ¿no? 5%, pues ya ni quiero hablar de 5% con ustedes. Pero bueno, antes de que sigas, me gustaría hacer aquí una pequeña anotación sobre... No sobre que Chaplin era el mejor actor, mejor pagado, actor-director, sino que lo que decía sobre los cortometrajes y cómo empezaron siendo cortos medio malones y tal, hasta que llegó a debutar con una gran película. Creo que a veces hay una presión falsa sobre los cineastas en las que tienes que tener tus primeros trabajos tienen que ser obras maestras, pero realmente eso no es cierto, güey. Los cineastas o los autores se tardan mucho tiempo en perfeccionar su arte, entonces esto lo digo para que las personas que estén allá afuera y que estén apenas empezando a hacer sus cortos, sus primeros pininos, como diríamos nosotros los pinches betabeles, no se sientan mal si no quedan tan chidos. Es cuestión de seguir trabajando, de seguir haciendo, y va a llegar el momento en el que logren dominar su oficio y puedan hacer una gran obra. Sí, si no, basta con ver los capítulos de La Hora Macabra o La Noche Macabra de Guillermo del Toro. ¿Cómo se llamaba ese programa en donde participaba? Sí, La Hora Macabra con ¿quién era, güey? Con Luis, ¿qué, güey? No me acuerdo, pero sí. Pau Tai Tai. No, Tao Pai Pai. Todo pendejo. Pau. Pero sí. Pau Mau Wow. Guay. Eso es algo que repetimos.
que repetimos mucho en la escuela para cineastas, es demasiada presión la que tú como artista novel o gente que te vas a dedicar al cine de primeras, sientes que tu ópera prima tiene que ser revolucionaria, el guión tiene que ser impecable, con unas imágenes bien cabronas, ¿no? Porque tenemos estas historias como la de Christopher Nolan, que se avientó, que Memento es su primer largometraje así oficial chingón y es una mamada. Entonces, no, la verdad es que el camino te lo forjas tú siendo malo para convertirte en alguien mejor. Como este podcast, que poco a poco va mejorando, ¿no? O sea, es el Ya mejor podcast. se está echando flores, ¿no? Así como, Sí. como este podcast que ya está quedando bien perrón. No, a ver, somos el mejor podcast del mundo mundial, sí, Sí, pero, sí. pero cada vez somos mejores. O sea, vamos pasando de planeta a planeta, luego la galaxia, luego, o sea, Eso somos sí. los extraterrestres. Estoy contigo, Galo, estoy contigo. Y Y cada creo que vez estoy más sobrio. exactamente, que eso ya es ganancia. O sea, esta pues, funciona como una sesión de Alcohólicos Anónimos para Alberto, ¿no? Ahí ya está tomando, ¿no? Y bueno, creo que esto que dice Galo, el ejemplo claro está en Chaplin, porque empezó haciendo cortos mecos y después vean nada más en la estrella que se convirtió. Lo mismo también con Guillermo del Toro, que lo mencionabas, Galo. Ya ven sus primeros cortometrajes, de Geometría, que es un cortometraje súper cagado, así que Está muy cualquiera... cagado. Está bien chido porque es cagado, pero en realidad tampoco es como que tenga un gran manejo técnico o que esté súper bien hecho. Y cualquiera podría como lanzarse a hacer algo así sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito, papus. Ajá. Pero bueno, ¿dónde estábamos, amigos? Sí. Su primer película, su primer largometraje fue The Kid y recaudó más de $5 millones. Y bueno, pues Chaplin se convirtió en la gran revelación del momento y se ganó tanto a la crítica como a los espectadores. Su manejo escénico, su lenguaje corporal, su portentoso dominio de la gesticulación, ¿no? Ya saben que siempre hacía con muchos gestos. No, a ver, Galo, exactamente. Casi como ¡ay, perro! Como Jorge Falcón, ¿no? Que solo Sí, tiene sí. una cara así. Sí, pues él manejaba muy bien la gesticulación y además tenía un finísimo, hola, señor francés, sentido del humor, ¿no? Y todo esto lo transformó en una estrella de Hollywood que se codeaba entre los mejores. Sin embargo, el villano de siempre, el Thanos de la época, el Arjen Robben del cine, La porque industria. no era penal, hijos de la verga, no era penal Arjen Robben. Te odio, Arjen Robben, y te voy a odiar toda mi vida. Maldito Arjen Robben. Y no sé, ustedes síganle, el pinche tío Aguafiestas vino a ponerle trabas a su carrera. Como ya se ha mencionado en anteriores episodios, Los en estudios. no, en 1927, ¿Los ejecutivos? o sea, los estudios, güey. Es que se me hizo así como, ya tengo que estudiar la universidad, ¿no? Pinche traba en mi vida, no mames, Calo. Estudia, Estudios güey. de salud, así, la sífilis. Sífilis, los estudios, sí. Ya vi, pendejo, estoy así. O sea, es que ahorita los únicos estudios que me interesan pasar son los de enfermedades de transmisión sexual anuales. Y el del COVID, ¿no? El COVID negativo. El COVID. Pero sí, el Alberto está así como, ¿quién fue el villano? ¿Quién fue el villano? Cámara, güey. El pinche villano fue ese villano que llegó en 1927. Es ¿Ese decir, villano? O sea, ¿era de Sevilla? el, el sevillano, ¿no? Ese villano. No, güey, espérate. Fue el cine hablado. Ajá. El villano es el cine hablado. Y puso en entredicho a todos los Maldito autores. cine hablado. Maldito cine Hijo hablado. de puta. Es que pasó a joder a todos, güey, ¿no? O sea, imagínate, güey, que ahorita nos dijeran, ya no va a haber películas como las conocemos, tienes que hacer todo en formato 4D. O sea, seguramente quedarías como, ¿qué? ¿Cuál es el 4D? En el que la gente está, El olor a ya. pedo, el olor a pedo Te es, está moviendo. es Y el futuro. te avienta como pinches acá y así, güey. Ya. O sea, sí sería como, oye, el cine no se hace así, ¿no? Seguramente todos estaríamos renuentes, pero si la industria marcara que ese es el camino, valimos verga, güey. O sea, te tienes que adaptar. Pero bueno, algo así pasó acá. Ellos estaban muy acostumbrados a hacer sus películas mudas y sus gags visuales y así. Llega el cine hablado y les dan la madre a todos los autores.
porque todos estaban acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y ahora era imperativo cambiar las formas para explotar al máximo la nueva tecnología y cautivar al público. Pero Chaplin dijo, no, ni merga. Si alguien podía defender el cine mudo, era él, y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y sin decir una sola palabra. Exacto. No, él no como Buster Keaton, digamos, como que por aferrarse nada más a lo loco, sino porque él decía, oye, yo soy la estrella, ¿no? Yo soy el que manda aquí. Es como si a Mayweather le dijeras cómo hacer box, pues no, él es el que dicta en el boxeo. Así también Chaplin decía, yo soy el Mayweather. Porque bueno, aquí no también sabemos de deportes. Yo no, por eso me quedo así como, sí, Robin, Mayweather, sí. Roben, no roben, chavos, no roben, robar es malo. El Alberto ya todo pinche gordofobias, ¿no? Así ya. Sí. ¿Ves? Por no saber de Mayweather, güey. Oye, Fer, antes de que continúes, tengo una pregunta. Échala. ¿Cuál crees que haya sido la diferencia entre Buster Keaton y de Charles Chaplin? Porque literalmente el humor que manejaban era muy similar. Buster Keaton se aventaba unos stunts mucho más cabrones y más hilarantes físicamente comparados con los de Charles Chaplin. O sea, las hazañas técnicas de Buster eran mejores que las de Charles, sin embargo, Charles tuvo más fama. ¿Por qué crees que se dio esto? Estamos contigo en el estudio. Gracias. Regresamos aquí al estudio. La verdad, yo pienso que es por una razón principal y es que Buster Keaton sí utilizaba, digamos, como el cine, digamos, como para beneficiarse a sí mismo. A él le gustaba estar haciendo acrobacias, a él le gustaba hacer este tipo de actos. Y Chaplin no, Chaplin sí hacía cine para las masas, para que la gente lo consumiera, para que a la gente le gustara. Las historias de Chaplin son mucho más amables que las historias de Buster Keaton. Las de Buster Keaton son como bien intensas y además con su personaje todo serio y así, con el cara de palo. Y Chaplin no. Toma asiento, por favor. Chaplin sí era como muy amable y sus historias eran mucho más divertidas y así. Las de Buster Keaton son menos divertidas. Son más geniales en cuanto a stunts, pero son menos divertidas. Y las de Chaplin sí son comedia pura. Chaplin es como el Marvel de ese tiempo, ¿no? Ándale, Chaplin es como el Derbez. Y no es cierto, güey, no mames, ahorita me van a crucificar aquí, güey. Y Buster Keaton era... Así se va a llamar el episodio, Chaplin. Y Buster Keaton era el güey... El director de Haitovich. Haitovich no es genial, no mames. Por eso, güey, pues Haitovich no da gracia, güey. Entonces así era el Buster Keaton. Pero bueno, el caso es que Chaplin dijo, no, ni merga, si alguien podía defender el cine mudo era él. Y en 1928, un año más tarde de que llegara el cine hablado, estrenó The Circus y, vaya sorpresa, también fue un éxito en taquilla. No al nivel de The Kid, pero recaudó casi $4 millones. Y así se la llevó. O sea, imagínense que ya llega el cine hablado. Chaplin dice, yo voy a seguir haciendo cine mudo. Y a pesar de que está compitiendo ya contra un nuevo formato, ese güey sigue recaudando un montón de millones de dólares. O sea, en serio, el tipo estaba cabrón, se había ganado al público. Y así se la llevó, sin dar tregua ni un momento. O sea, es como el Hawkeye que generó $900 millones compitiendo contra películas de Marvel, el Joker. El Hawkeye. Yo decía, ¿qué es eso, güey, del Yo también dije, le iba a dar el avión, ¿no? Pensé que era algo muy mamador que yo no conocía. Dije, sí, Hawkeye. Yo pensé que era Hawkeye, güey, y dije, esa no, como el Hawkeye. Y bueno, así se la llevó, no dio tregua en su empeño por defender el cine mudo y en 1931 lanzó su película Luces de la Ciudad y de nuevo reventó la taquilla con $5 millones. Gran canción de División Minúscula. ¿Cómo va, Yo no me la sé. A ver, cántatela. Perdona si no van a estar en la cena. Perdona si te hago llorar. ¿No es esa? Incluso al desayunar. Porque fuerte no soy. No pude hacerle el amor a las luces de esta ciudad. Ajá. Sigue, Fer, porque... Muchas gracias, Galo, por venir. Muchas gracias, Galo. Muy bonito. Aplausos para Galo. Es que como estoy tomando Tecate, me siento en festival. Porque fuerte no soy. Bueno,
El caso es que estaba verdaderamente comprometido con salvar al cine mudo de la extinción, a pesar de que su desaparición parecía inminente. Para que tengan una idea de esta película de 1931, que Galo ya cantó el soundtrack de la película, en ese mismo año se estrenaron películas como M, el Maldito, de Fritz Lang, y Drácula, protagonizada por el actor más icónico en la historia del cine de terror, es decir, Bela Lugosi. Bela Lugosi. Isabela, ¿tú así le dices Isabela Lugosi o qué? Isabela Lugosi. Bela Lugosi, y ambas cintas ya le habían entrado de lleno al sonido directo, ¿no? Pero a pesar de que estaba compitiendo contra estos monstruos, a Chaplin no le importaba, ¿no? Pero si no le importaba, si seguía triunfando con el cine mudo, entonces, ¿por qué salió, digamos, como derrotado? Si ya se había dado cuenta de que podía seguir compitiendo sin necesidad de cambiar su manera de hacer cine, ¿qué fue lo que lo hizo ceder? La clave está en su primera película totalmente hablada, es decir, El Gran Dictador de 1940. Aquí voy a hacer un paréntesis. La primera película en la que Chaplin utilizó el sonido diegético fue Tiempos Modernos, en 1936, pero lo usó en momentos muy puntuales, no en toda la película. Por cierto, también fue en esta cinta donde se vio por última vez al personaje de Charlotte. Regreso contigo al estudio, Joaquín. Fer, antes de seguir, ¿por qué no explicas rápidamente qué es el sonido diegético para toda la gente bonita que nos está escuchando y que no sabe qué es el sonido diegético? Y que no escuchó el podcast de Buster Keaton porque también lo explicaste ahí. O sea, ahorita ya me metí otra vez en problemas, ¿no? Ahí estoy googleando sonido diegético, ¿no? El sonido diegético es todo aquel sonido que pertenece a la historia que está en pantalla, ¿no? Es decir, el rechinido de una puerta, los propios diálogos de la película, etcétera. Todo el sonido que esté dentro, digamos, como de la historia, de la diégesis, sí, dirían los mamadores. Bueno, pero, digamos, ya había utilizado el sonido diegético en tiempos modernos, pero la primera película totalmente hablada de Chaplin fue El Gran Dictador de 1940. ¿Por qué hizo esta película? ¿Por qué cesó en su empeño por cuidar el cine mudo? El mismo Chaplin lo declara entre líneas en la película. La cinta se estrenó en 1940, un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Narra la historia de un barbero judío cagadísimo que se ve envuelto en el conflicto de la invasión nazi y debe escapar de esos cabrones. Por supuesto, el barbero se parece un montón a Hitler, que en la película se llama Adenoid Hynkel, y tanto el barbero como Hynkel son interpretados por Chaplin. El caso es que en un enredo, los nazis confunden al barbero con Hynkel y a Hynkel con el barbero y terminan como intercambiando roles. En algún momento, ya para el final de la película, el falso Hynkel debe dar un discurso ante el ejército nazi. Uno de los discursos más hermosos y poderosos en la historia del cine. Un discurso que le da sentido a toda la película y a la intención de Chaplin al hacerla, es decir, manifestarse en contra de Hitler y del nacionalsocialismo. Y aquí viene lo chidori. El manifiesto de Chaplin no es solo el discurso, o sea, el discurso sí está poderoso y sí está chingón y es de las mejores cosas que le ha pasado al cine, pero el verdadero meollo del asunto está en el par de diálogos que preceden a este discurso. ¿Por qué? ¡Ya Porque suéltalo! Todavía no, güey. El barbero, déjame les cuento cómo va, digamos, ese momento de la película. El barbero, disfrazado de Hynkel, está sentado junto con su amigo, un güey al que salvó utilizando su falso poder, cuando de pronto lo llaman al estrado, ¿no? Así como, ¿qué pasa el desgraciado? ¿No? Y ahí viene el pinche Hynkel, se tiene que parar e ir al estrado, pero pues el barbero no quiere ir, pues está nervioso, ¿no? O sea, está todo el ejército nazi ahí y están creyendo que él es Hynkel, pero él no es Hynkel, él es un barbero. Y o sea, básicamente Juego de Gemelas, pero con Hitler. Algo muy parecido. Muy parecido, de hecho, Lindsay Lohan se inspiró en esta película. No, no es cierto. Eso es choro, gente. No vayan a creer, ¿no? ¿Te imaginas a los escuchas luego en las bodas así? ¿Sabías de dónde salió Juego de Gemelas? ¿Del Gran Dictador? Sí. No, en realidad Lindsay Lohan se preparó viendo El Gran Dictador para... No, espérate, en realidad Lindsay Lohan es un genio al nivel de Stanley Kubrick. O sea, ella reescribió el guión de Juego de Gemelas a sus 11 años. De hecho, lo hizo. Y de hecho... No, era rapidísima para hacer todo. Pero bueno, ya cállense a la verga.
El barbero no quiere ir, pues está como nervioso y su amigo lo convence. Aquí van los diálogos. No interrumpan estos diálogos porque van en inglés, pero después van en español y así, pero tienen que ir juntos para que no se pierda el hilo. Muteanos. Su amigo le dice, you must speak. Y él le dice, I can't. Y el amigo le dice, you must, it's our only hope. Lo que significa, debes hablar. Y le dice Chaplin, no puedo. Y le dice su amigo, tienes que hacerlo, es nuestra única esperanza. Por supuesto, en el contexto, No mames, en el contexto de la película, el amigo le está pidiendo que hable para salir lo más pronto posible del pedo en el que se metieron. Le dice, es nuestra única esperanza de sobrevivir, porque si se dan cuenta de que no eres Hinkel, pues nos van a chingar. Así que el barbero se levanta, camina hacia el estrado, se sacude los nervios y suelta su discurso. Pero, más allá de la película, situándonos en la realidad, estos diálogos fueron la manera en la que Chaplin reveló su propia batalla interna. Él quería que el cine mudo siguiera en pie, pero se dio cuenta de que ya no era suficiente para expresar todo lo que quería expresar, ni, sobre todo, para denunciar la violencia desatada por los nazis durante la guerra. Entonces, lo que podemos, digamos, como traducir de estos diálogos es, Chaplin, debes hablar, es decir, debes hacer cine hablado. Y Chaplin dice, no puedo, quiero seguir haciendo cine mudo. Y su amigo, ¿no? Que es el propio Chaplin, dice, tienes que hacerlo, es nuestra única esperanza. ¡Pum, Así que, perro! ¿cómo ven eso, perros? O sea, estos diálogos de antes del Madres. discurso es una conversación que Chaplin tuvo con el propio Chaplin y que declara o digamos como que revela por qué tuvo que entrarle al cine hablado, porque ya no le alcanzaba estar haciendo gags visuales para denunciar lo que quería denunciar, güey. Él tenía la voz más poderosa de Hollywood, era el más taquillero y tenía que hablar y digamos como posturarse o digamos como declarar su postura en cuanto al conflicto nazi, ¿no? ¿Cómo ven? Claro, él era un falso dictador, como lo hacen. O sea, él no quería estar en la cima en la que estuvo y tenía que postularse a favor del cine sonoro o no. No, estoy más trabado que la mandíbula del Fer después de que empieza a oler mesas. Y dale con eso, pinche Galo, que no, güey, que fue solo una vez, no, es cierto, Cierto. que Sí. es solo esta vez, ¿no? Esta es la última. No, pero No ¿cómo ven, mames. güey? Creo que sí, creo que me hace mucho sentido porque es la primera vez que escuchamos con fuerza en una película la voz de Chaplin. Ya se había escuchado en Tiempos Modernos. Al final de Tiempos Modernos, Chaplin canta una canción, pero realmente no dice ninguna palabra. O sea, nada más hace sonidos culturales, no sé cómo se diga. Sí. Ajá, como Sí. Chewbacca. Pero él siempre se había rehusado a eso. Y además de lo poderoso que es el discurso para la época y para los tiempos que se vivían, me hace total sentido con esta necesidad de Chaplin de no evolucionar, pero que al final dice, tenemos que hablar, tenemos que cambiar, y aparte este es el momento en el que no alcanza a quedarse callado. Ay, Sí, y o sea, está bien chido como que Chaplin, digamos, como que revele un conflicto interno, güey, está bien bonito. Si vuelven a ver la película del Gran Dictador, neta, cuando llegue este momento, dense cuenta cómo en serio es Chaplin representando a Chaplin, o sea, y dice, no puedo, con una angustia así cabrona, y su amigo le dice, pues tienes que hacerlo, güey, o sea, ya tienes que hablar. A mí justamente lo que me parece más fantástico de todo es que, como ¿Más siempre fantástico? dicen, la realidad más fantástico, porque las historias del cine son fantásticas. Ajá. Está la frase que dice, la realidad supera la ficción, y siempre escuchamos como la historia del héroe que no quiere ser el héroe, del elegido que no quiere ser el elegido, y Charles Chaplin se convirtió en una punta de lanza, en un referente para el cine, y tal vez él nunca quiso ser así, ¿no? Entonces la gente cuando empezó el cine sonoro, la gente decía, ¿qué va a hacer Chaplin, no? Como que lo volvieron portavoz del movimiento sin él siquiera quererlo, como le pasa en la película, que él se convierte de repente en un líder de masas sin quererlo ser,
y la última conversación que tiene es como de todo lo que has hecho te está orillando a este momento y tienes que hablar, o sea, Sí. tienes que... Y está Verguísima, fantástico. sí. Además, me encanta el círculo que se cierra porque Hitler se inspiró en el bigote de Charles Chaplin y luego Charles Chaplin hizo una película inspirándose en Hitler, entonces el círculo se cierra, está muy cabrón. Sí, la neta es que está chidísimo, eso, o sea, se rifó Chaplin con esa. Y, o sea, digamos como para cerrar con broche de oro, pues el güey termina por lanzar un discurso que además como que justifica todo eso y le da la razón a su amigo, que es más bien como su otro yo, que también le dice debes hablar. Y es que el discurso del barbero no hubiera tenido cabida en una cinta silente, por eso Chaplin decidió ceder y realizar su primera película totalmente hablada para pronunciar este discurso que es el más poderoso en la historia del cine. O sea, No si voy a es- hacer algo, lo voy a hacer bien, dijo. Exacto, exactamente. Lo voy a hacer espectacular. No es el Madres. barbero disfrazado de Hinkel quien habla frente a la cámara, ya pasamos al discurso. Es el propio Chaplin enunciando su manifiesto personal y haciendo un llamado universal en contra del fascismo. Y así concluye esta mágica, mística y musical historia del cine. Güey, hasta se me puso la piel chinita, no mames. Está bien chida, Pretextos güey. para enseñar el músculo de Galo. Mira, hasta Mira, me estoy puse bien bien mamado. Hasta me puse bien salió mamado. conejo, me salió conejo, sí, sí. Y bueno, Me salieron unos cuadritos de tu historia. para los que nos escuchan, la verdad es que tengo aquí como todo el discurso, pero si ahorita, o sea, me lo rifo, ni me va a salir tan bien como a Chaplin. Y aparte, pues sí voy a tardar como unos 3 minutos en lo que todos estamos en silencio y yo hablando como loco. No, que Entonces, vayan a ver la película. Sí, Sí, vean la vayan a ver la película película mejor. o busquen de plano así discurso de Chaplin en El Gran Dictador en YouTube y ahí van a encontrar el discurso. Tiene como estas frases súper icónicas de We think too much and feel too little, que es como pensamos demasiado y sentimos muy poco. Y pues en general está muy chido, muy poderoso y les va a encantar. ¿Cómo ven la historia, amigos? Las dos historias, la verdad es que son dos historias interesantes. Sin duda la segunda es la más padrísima. Y sí, creo que personalmente siempre he preferido más a Chaplin que a Keaton. Y este tipo de análisis o de historias me hacen quererlo un poco más. Es un chido. Yo, la verdad es que o sea, me encanta, creo que me encanta, o sea, me encanta hacer este podcast, me quedé sin palabras por esto que aprendí hoy, porque es algo que siempre va mucho con la filosofía de filmadores, que tiene que ver con el hecho de mantente fiel a tus creencias, a lo que sientes y cuenta las historias que vayan contigo. Y desde la primera historia, que es Charles Chaplin como que haciendo las paces con su pasado, con su papá y su mamá a través de su personaje, y luego haciendo las paces con él mismo en la siguiente etapa. O sea, por eso yo creo que justo lo que tú decías, por eso pegó más Charles Chaplin que Buster Keaton, porque Buster Keaton solo se vanagloriaba en las obras que hacía, porque creo que usaba mucho esa palabra, ¿no? ¿Ya te volviste cristiano o Charles qué Chaplin, pedo? ya me volví cristiano, no es cierto, jamás en la vida. Saludos a todos los cristianos, los respetamos, pero Yo no. saludos. No es cierto, sí está bien, está bien. Pero a lo que voy es que Charles Chaplin siempre trató, o sea, a pesar de querer hacer reír y hacer películas para las masas, siempre sus películas tuvieron un sello muy personal de los problemas que él, o sea, él sí contaba las historias que él estaba viviendo y por eso conectaba con la gente. Sí, claro. Y además sus historias son, digamos, como mucho más cotidianas que las historias de Buster Keaton. Las de Buster Keaton son mucho más épicas o mucho más grandiosas. Y las de Chaplin son muy cotidianas. Entonces, mucha gente más se puede identificar con historias así que con historias, digamos, muy, muy voladas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, por supuesto, o sea, creo que también parte del éxito. Es que Alberto se quedó. Se queda. Alberto, toma, güey, toma. Alberto, toma, porque si no, toma.
No, además, creo que la gente se sentía muy identificada con el cine de Chaplin porque justamente por la segunda revolución industrial un chingo de gente se quedó sin trabajo y había como un auge en la pobreza. Y creo que también eso es lo hace más inteligente que Buster Keaton y que la mayoría de los cineastas en ese tiempo, porque en primer lugar tenía un speech en contra de la revolución industrial y luego cuando hace la transición completa al sonido hay un enemigo en común. Antes el enemigo en común era la segunda revolución industrial y luego el enemigo en común era Hitler. Entonces también supo como agarrarse, me parece un genio. Lo Y ahora, admiro 10 veces más después de esto. sí, está bien Creo chido. Y ahora, perdón que te vas o dos. interrumpa, Fer, creo que, en resumen, o sea, creo que lo que hizo grandioso a Chaplin, grandioso, No mames. Grandioso. Bienvenidos Vanaglorioso. Bienvenidos a Zoom F7. Ejecutivos. ¡Oh! Creo que lo que hizo a Chaplin destacar en cuanto a otros cineastas, no solo de la época, sino de la historia del cine, es que llegaba como a este justo medio de hacer películas que tenían un significado político fuerte, social fuerte, también tenían un significado personal, pero también eran películas entretenidas, eran películas que podías ver para divertirte, y si querías prender la cabeza y hablar de cosas de política, estaban allí, y si querías conocer al humano, también estaban ahí. Era como esta triada perfecta, Illuminati, de talento y de... O sea, básicamente Charles Chaplin era el Mecano de la época, porque Mecano tiene canciones entretenidas que hablan de temas sociales y de política. Te amo, Mecano, te amo, Ana Torroja. Tiene hasta canciones de género, ¿no? Como esta de Estereosexual, que está súper Sí, cagadísima. justo tiene Está canciones chida. de género y habla de las manifestaciones en Madrid y habla del SIDA y de las drogas y al mismo tiempo son divertidas y las bailas, de la inseguridad. O sea, es una gran analogía. Charles Chaplin, el Mecano de su época. Y digamos, ya para ir terminando, algo que me parece como bien importante en esta comparación de Buster Keaton Chaplin. Buster Keaton, digamos que fue vencido por la tecnología, pero a Chaplin no le pasó eso. Chaplin venció, de hecho, a la tecnología, siguió triunfando haciendo cine mudo y más bien pasó a hacer cine hablado por una toma de conciencia y entonces eso lo hace como bien cabrón, güey. Si él hubiera querido, hubiera podido seguir haciendo cine mudo todo el tiempo que hubiera querido. En Escuela para Cineastas acaba de salir un video ayer de los consejos de Guillermo del Toro y justamente el quinto consejo era define por qué quieres ser cineasta y yo creo que la gran diferencia entre Buster y Charles Chaplin es que Charles tenía algo que decir y Buster solo era para que mírenme más. Soy el centro de atención. Y Charles tenía algo que decir. No del todo. O sea, porque sus películas de Keaton sí están verga, güey. O sea, en serio, si la ves y dices... Sí, pero, o sea, lo hizo, mandó a su familia a la chingada. Eso sí. Era para él todo. Y Charles Chaplin sí tenía algo que expresarle al mundo. Sí tenía una visión, que siempre hablamos de la visión. Entonces, me parece... Está chido. Pero bueno, aquí concluye esta mágica, mística y musical historia del cine. Gente, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Valdés, @elfer_Valdés o algo así. Buscan así como varios usernames en todas las redes estoy y me pueden seguir. Por cierto, un saludo para Jimena Cortés y Galo, despídete, por favor. Un saludo para Jimena Cortés, donde estés. Estamos. Bueno, yo fui Galo Sotres, directo desde Mérida. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Síganos en todas nuestras redes sociales. Compartimos contenido bien chido. Seguimos evolucionando para ustedes. Y si están viendo esto en YouTube, coméntenos de qué les gustaría que habláramos. Me pueden encontrar en todas las redes sin playera y como @GaloSO3. Alberto. Yo soy @elfer_Valdés y me pueden encontrar en todas las redes como Salchipulpo Saltimbanqui. Nos vemos la próxima. Los queremos. Todos vamos a hacer Salchipos Saltimbanqui. Bye. Así se va a llamar el podcast. Bye.